desobedece a Dios conscientemente. Otra vez, el tema. El tema es el creyente que desobedece a Dios conscientemente. ¿Qué significa conscientemente? Que sabe que está mal y lo está haciendo. ¿Sí? Que sabe que está mal y lo está haciendo. Es conscientemente. Y dice la palabra del Señor que el que sabe que es pecado y lo hace, tremendamente. Amén, hermanos. Bueno. Hoy vamos a hablar de Jonás. Fue un profeta menor. Nació en una aldea que se encuentra en Gad-Efer, en el reino del norte. Jonás en hebreo significa paloma. ¿Sí? En hebreo significa paloma. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Hasta el 3 vamos a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sí? Jonás era un profeta. Era un profeta en el Antiguo Testamento, que era un profeta. Un hombre que Dios usaba para llevar su palabra, para decirle al siervo o al pueblo, para alertarlo, para decirle: arrepiéntete porque viene el juicio a esta gran ciudad. O muchas veces el profeta era para exhortar cuando estaban mal. Amén. Entonces, Jonás, ese fue ese profeta que Dios usó, porque lo usó para llevar ese mensaje a la ciudad de Nínive. ¿Sí? ¿De dónde viene Jonás? Como les decía, su padre era Amitai. ¿Sí? El problema de Jonás, que muchas veces nosotros hemos leído Jonás, cuando Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Ustedes creen que Jonás no sabía que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra? Jonás conocía
Jonás era un profeta. Jonás sabía quién era Jehová de los ejércitos, quién era su Dios. ¿Sí? Pero él quizás pensó, me iré lejos de la presencia de Jehová y voy a huir de lo que me está diciendo, porque no lo voy a hacer. ¿Sí? Si nos vamos atrás o buscando a los profetas, el único quien huyó o quiso huir de la presencia de Jehová y no obedecerlo fue Jonás. ¿Sí? Porque si buscamos tantito en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, ahí vemos también que Jeremías era un profeta. Un profeta que Dios levantó, que Dios empezó a usar para hablarle al pueblo de Israel. ¿Sí? Amén. Lo contrario de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Sí? Aquí lo único que dijo Jeremías: Señor, soy un niño, porque al parecer él como que tartamudeaba. ¿Sí? Algunas palabras como que no las podía expresar bien, decir bien. Pero aquí él no huyó. ¿Sí? Aquí él dijo: Señor, soy un niño. ¿Sí? Pero el Señor le dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe vas a ir tú y dirás todo lo que te mande. Y así lo hizo Jeremías. Así fue hablando al pueblo de Israel como profeta de Dios, llevando la palabra a ese pueblo rebelde y contradictorio. ¿Sí? Y así buscamos otros profetas, que cuando Dios les enviaba que hablaran, que dijeran su palabra a sus siervos o al pueblo, le obedecían. El único que hizo esto fue Jonás. Dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis. Compró el boleto y dijo: no, pues vámonos. Nos apartamos. ¿Sí? Nos olvidamos. Pero no fue así. Porque ¿de dónde nos vamos a esconder de Dios? ¿De dónde? Si dice su palabra: si subieran los cielos, ahí tú estás. Si en el Seol pusiera mi estrado, ahí también tú estás. ¿A dónde? ¿A dónde que no nos vea, pues? ¿Sí? Entonces Jehová huye y no hace caso a la orden que Dios lo estaba enviando. Jonás. Sí, Jonás. De alguna manera Jonás no quería que ese pueblo o ciudad de Nínive tuviera compasión. ¿Pero por qué? Aquí la Biblia no dice eso. Pero estudiando un poquito, porque hablando de Jonás es poco, pero es muy extenso. Estudiando un poquito, ¿por qué tenía que huir Jonás? ¿Por qué tuvo que irse? ¿Por qué tuvo que
que desobedecer la orden de Dios. Aquí no lo dice. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, ahí vemos, lo vamos a buscar. Ahí Dios estaba usando a Jonás para hablar, para profetizar a un rey. Capítulo 14, versículo 25. Desde ahí nos habla de Jonás. Léalo, hermana Flor. 25. Ujú. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él habló hablando por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. De Gat-Efer era Jonás. Y de ahí Dios lo usó como profeta para hablarle a este rey. Sí, ahí nos habla de Jonás como profeta. Pero ¿por qué Jonás huyó y no hizo caso a lo que Dios lo había enviado? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque ese pueblo había atacado a su nación y como buen patriota aborreció a los que invadieron y destruyeron de alguna manera su país. ¿Sí? O sea, a sus hermanos, a sus paisanos, como se le pueden decir. ¿Sí? Él de alguna manera guardaba algo en su corazón, porque Jonás vio cómo era el pueblo, cómo era la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era tan grande que dominaba los pueblos, y entre esos pueblos estaba Israel. Entre esos pueblos estaba donde él habitaba. Dice que los habitantes de Nínive eran muy crueles. Cometieron atrocidades contra las mujeres, los niños. Entonces Jonás no podía olvidar todo el mal que les había hecho Nínive. Jonás lo que quería era que fueran castigados y destruidos. No quería que Dios tuviera de ellos misericordia. Porque pensaba Jonás que solo la salvación de Dios era para su pueblo, para Israel. Jonás sabía que tenía un Dios que era clemente, que era misericordioso, que era compasivo, que era un Dios de amor. Entonces, por todo lo que él mismo vivió y lo vio, lo que hizo Nínive, porque los pueblos alrededores, Nínive se jactaba de ellos, los maltrataba, como dice aquí. Y lo vamos a verificar. Lo dice en el libro de Nahum. Capítulo 3.
Dice la bendita palabra del Señor. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete inquiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estabas asentada junto al Nilo, rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Imagínense, qué tremendo. Y aquí lo dice también en Nahum 2, 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen: deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros? De los leones, donde se recogía el león y la leona, y los cachorros de león, y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas, y de robos sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más oirá la voz de tus mensajeros. Por eso es que le decía: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena del pillaje, de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. Era una ciudad terrible, era una ciudad llena de maldad. Por eso es que Dios les habla aquí, cuando le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sí? Es por eso que Jonás pues no quiso ir, por todo lo que él había visto, por todo lo que él sabía, lo que era Nínive. Por eso es que él decide huir a Tarsis. Por eso es que decide no hacerle caso a Dios. Lo lamentable de Jonás, que pensó que Dios no lo iba a encontrar. O sea, le dio lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Lo mismo pasa cuando no queremos obedecer. Cuando Dios nos llama a predicarle a nuestra familia. Cuando Dios nos llama a decirles y nosotros no le hablamos. ¿Sí? Entonces nuestra familia se va a perder.
O cuando Dios nos llama a llevar su palabra a aquellos lugares allá afuera y no queremos obedecer. Y la palabra del Señor dice que si nosotros no obedecemos, Él va a demandar su sangre de ellos sobre nosotros. Él se quiso aislar de Dios, Él se quiso apartar. Pero aún, mis hermanas, aún cuando queremos apartarnos de Dios, cuando no queremos obedecer a Dios, Dios empieza a tratar con nosotros. Dios empieza a hablarnos de una o de otra manera, como lo hizo con él. Pensó que él iba a huir. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Quién puede escapar de la presencia de Dios? Más cuando Dios tiene un plan, más cuando Dios tiene un propósito. ¿Quién? Sí, nos olvidaremos nosotros, pero Dios no se olvida. Tarde que temprano tenemos que volver. Tarde que temprano el Señor nos vuelve a llamar a través de un problema, a través de una enfermedad. Sí, aunque hay gente que Dios les ha hablado y no quieren y perecen, prefieren más lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Pero nadie se va de esta tierra sin que antes el Señor le haya hablado, le haya dado una oportunidad. Nadie. Santo. ¿Qué había en Tarsis? ¿Por qué prefirió ir a Tarsis? ¿Qué había en ese lugar? En Primera de Reyes, vamos a buscar ahí, capítulo 10, versículo 22. Versículo 22. Capítulo 10. Aquí habla del rey Salomón. Léalo, hermano Flor. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y Dice, pavos reales. Pavos reales. Amén. Santo. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Bueno, este ya es otro tema. Pero lo que quiero, ¿por qué? ¿Por qué quería irse a Tarsis? ¿Qué había en Tarsis? ¿Qué le atrajo a Jonás irse a Tarsis? Mejor se hubiera ido a su casa. Ah, no. Él quiso irse a Tarsis a distraerse, a olvidar el llamado que Dios le estaba haciendo. Para olvidar, para distraerse. ¿Por qué? Porque en Tarsis había oro, había plata, había con qué se podía distraer él. ¿Sí? ¿Qué significa el oro y qué significa la plata? Pues habla de las riquezas temporales. El marfil, que son los dientes de los elefantes, nos habla de un producto muy apreciado, que se puede utilizar para hacer adornos o para traerlos aquí colgados como un collar, pero incrustado con oro, y es
es algo tremendo. Me acuerdo porque mi patrón traía así un diente de marfil, pero ¿cómo le diré? El marfil, yo creo que para que fuera un diente lo diseñaban como un diente, pero era de marfil y lo cargaban en una cadena de oro y se veía bonito, pues. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿qué significa los pavos reales? Nos hablan de la hermosura, el orgullo y la vanidad. Los monos. Y los monos nos habla de distracción, que te puedes reír, que te puedes, cuando ellos andan de aquí para allá y que se jalan acá y que se cuelgan de allá, si te distraen. Entonces, pues, Jonás sabía lo que había en Tarsis. Y se fue. Se le hizo fácil comprar su boleto y vámonos. Total. Él lo que quería era distraerse, olvidarse de este llamado, olvidarse de Dios, olvidarse de Nínive, que Nínive se perdiera, que Nínive Dios no lo salvara. Porque Jonás no estaba de acuerdo, porque Jonás quería descargar todo ese resentimiento, todo ese rencor, porque Jonás había visto cómo maltrataba a su pueblo. Sin embargo, Dios no era así. Tenemos un Dios que no se olvida. ¿Y qué pasó? Nos vamos al libro de Jonás. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Sí? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, Jonás dijo, se acabó, no quiero saber nada, me voy a distraer, me voy a olvidar de esto. ¿Sí? Y se metió a dormir, dice. Pero Dios no lo dejó en paz. Dios levantó ese gran viento en el mar, que tuvo una tempestad tan grande que pensaron los que iban en ese barco que se iba a romper, que se iba a partir en dos. Pobres marineros que tenían que ver con Jonás por su desobediencia, por lo que había en su corazón, lo que no entendía el amor de Dios hacia los perdidos. ¿Sí? Pero estos hombres tuvieron miedo, dice, y cada uno clamaba a su Dios. Y para que no se hundiera el barco, para que no se hundiera ese lugar, echaron lo que traían al mar. La descargaron. Y Jonás estaba cómodo, estaba hasta soñando cómo se iba a divertir con el mono. ¿Sí? Se echó a dormir. Sin saber cómo Dios iba a tratar con Jonás. Porque cuando Dios habla, mis hermanos, nadie se le puede resistir. Nadie. Sin embargo, Dios tenía un propósito, no tanto
no tan, ¿cómo decirles? No tan solo Jonás, sino con los marineros para salvarlos. ¿Sí? Jonás estaba confundido. Jonás había caído en una situación emocional, que no podía entender el amor de Dios, que no podía entender cómo Dios iba a perdonarlos a aquellos que habían maltratado, que habían quizás abusado de su mismo pueblo. Y todavía él iba a ir a decirles, cuando él lo vivió, cuando él lo vio, y cayó bien dormido. Pero ahí le dice en el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Le dijeron dormilón. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Porque era sorprendente para los marineros. Los marineros por mucho tiempo habían trabajado, por mucho tiempo. Era un lugar que traían y llevaban. ¿Y cómo es posible que había caído esa tormenta tan grande que no se explicaban? Y buscaban al culpable. Pues el culpable, ¿quién era? El dormilón. Él era el culpable. ¿Sí? Y echaron suertes, dice. Pues tenían a su Dios y conforme a sus costumbres echaron esas suertes. Como muchas veces lo vemos en el mundo, que la gente se echa sus barajas, tanto para ti, tanto para acá, y agárrate una y a ver, y te la leen. ¿Sí? Aquí fue diferente, porque Dios tomó el control de lo que estaba pasando al echar esa suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. En vez de que Jonás, cuando le dijo el jefe de los marineros: levántate, dormilón. O le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios para no perecer. Quizás Él nos pueda ayudar. Santo. Sin embargo, Jonás estaba tan tranquilo. Jonás no le importaba si iba a vivir o a morir. Él estaba tan tranquilo. Jonás estaba como que desviado de la mente, como que algo había acontecido en la mente que no podía entender. ¿Sí? A él no le importaba nada. Si no es que le dice este hombre: levántate, clama a tu Dios. Cayó en un estado emocional de su corazón, de su alma tan mal. ¿Sí? La suerte cayó sobre él. En el 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Pues ya sabían. Cuando la suerte cayó en Jonás, dijeron: tú eres el culpable. Pues ahora nos vas a decir por qué. ¿Qué hiciste? ¿Por qué ha venido este mal?
Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, así muy como un cristiano, ¿verdad? Como un cristiano ahora dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y dice que aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué desafiaste a ese Dios que hizo el mar? ¿Por qué desafiaste a ese Dios que hizo los cielos? ¿Cómo te has atrevido? O sea, ¿cómo era posible que Jonás le dijera a estos hombres paganos, pecadores, inmundos? Porque no eran del pueblo de Israel. ¿Cómo era posible que había hecho tan pecado? Si dices que tu Dios hizo el mar, ¿cómo podías pretender escapar por el mar? Cuando le dijo, soy hebreo y temo a Dios, ¿cómo puedes decir que le temes si no estás haciendo como Él quiere? Decía, temo a Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Como se me dé mi gana, me voy a ir a Tarsis. No me importa nada. No voy a hacer la voluntad de Dios. Aún sabiendo que estaba mal. Sí. Cuando desobedecemos a Dios, deliberadamente, conscientemente, y sabemos que estamos mal, viene el sufrimiento a nuestras vidas, vienen los problemas, vienen las enfermedades, viene una situación difícil, porque estamos desobedeciendo. Vienen lágrimas, ¿sí? Si Jonás hubiera caído de rodillas en ese mismo instante, que estaba viendo que el barco se hundía, que estaba viendo que por causa de él había problemas con los marineros, que los marineros también se iban a morir. Si Jonás hubiera entendido ahí un poquito y se hubiera arrodillado y le hubiera pedido perdón a Dios, hubiese sido diferente. No lo hubiera tragado el pez. Sí. Dios lo hubiera perdonado, pero no lo hizo. Siguió en su rebelión, a punto de morirse, que obedecer a su Dios. Así como mucha gente, en vez de arrepentirse, siguen como van y mueren sin Cristo. Lo hermoso, mis hermanas, que tenemos un Dios que nos da oportunidades. Porque si usted ve o si nos damos cuenta allá afuera, cuánta gente no quiere saber de Dios y enferma y tiene problemas y Dios le llama la atención y no quiere. Aún los propios que conocen de Dios no se rinden. No dicen, bueno, ya estuvo, aquí estoy, Señor, perdóname. Y no lo hacen. ¿Cómo estos hombres tuvieron temor que Jonás? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía
y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Más hablaba Jonás, más iba embraveciéndose el mar contra ellos. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé, dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Imagínense, échame al mar y se acabó el problema. Y aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, dice, clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Los marineros, los hombres que estaban ahí deteniendo para que no se hundiera el barco, los que tenían otros dioses paganos, los pecadores. Y Jonás estaba quitado de la pena. La única solución: échenme al mar. Así. Y se acabó. Porque todavía le dice: y el mar, él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que yo soy el problema. Entonces, si yo soy el problema, pues me voy a morir, se acabó. Pero estos hombres tuvieron temor. Estos hombres lo pensaron para echar a Jonás al mar. Dice que trabajaron para regresar la nave a tierra, pero no pudieron. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: vean nada más esto, qué tremendo de verdad. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Le dijeron: Señor, no queremos perecer por causa de este hombre. No queremos que su sangre inocente, sí, no queremos perecer. No queremos que se nos eche la culpa por él. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En pocas palabras, esta es tu voluntad. Santo. Y dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? Se aquietó de su furor. Se aquietó. Ya no hubo esa tormenta, ya no hubo esas olas, ya no hubo ese levantamiento del mar con sus olas para destruir ese barco. Se acabó ahí. Lo tomaron y se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Fíjense nada más. E hicieron votos. O sea que estos hombres sabían que había un Dios vivo y verdadero. Sabían, tenían conocimiento. Porque oraron antes de echarlo en
en medio del mar. Y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Solo que ellos no querían comprometerse. Solo que ellos no querían entrar bien con nuestro Dios. No querían andar bien con nuestro Dios como lo hay ahora. Hay gente que dice que es cristiana, que dice que conoce de Dios, que saben que Dios hizo el cielo, la tierra y el mar. Pero hasta ahí llega. ¿Sí? No quieren meterse al barco, no quieren que todo se les solucione al tronido de los dedos. No quieren sufrir, quieren que todo sea color de rosa. Y no es así con el cristianismo. Tenemos que pasar problemas, tenemos que pasar enfermedades, tenemos que pasar circunstancias difíciles. Pero Él dijo el Señor que no nos iba a dejar. Pero ahí Dios hizo la obra en estos hombres. Ahí Dios los salvó. Ahí Dios se manifestó y vieron la gloria de Dios. Y si no querían, ahí se convirtieron y vieron el poder de Dios. Temieron, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mi hermana Flor, ¿qué es hacer un voto? Como una promesa. Un compromiso con Dios, ya no con sus dioses que tenían, sus dioses paganos, sino con el Dios que hizo el mar, los cielos y la tierra. ¿Sí? Pero Jehová, dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estoy terminando. 3 días y 3 noches. Esto nos demuestra, mis hermanas, que Dios, así no que nos que querramos apartarnos o que querramos olvidar, como se dice, no saber nada de Dios, Dios nos va a traer en cualquier momento. Aquí estamos nosotras. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple sus propósitos. Sí. Se dice que no fue una ballena, porque en medio del mar no hay ballenas, en medio del mar hay tiburones. Y el que según se dice que fue un tiburón que se tragó a Jonás. Un tiburón que se lo tragó. Porque dice que eran unos monstruos marinos que eran enormes. ¿Sí? Pero bueno, aquí no habla de una ballena, aquí habla de un pez. Un gran pez. Un gran pez. Un gran pez. Y eso puede ser un tiburón. Amén. Jonás por su desobediencia. Y Jesucristo por su obediencia. Hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanas, esta historia debe de ser una lección para todos. Algunos dicen que esta historia
no fue real, que solo es simbólico. Pero no, la Biblia especifica, porque el Señor Jesucristo lo nombra. Cuando le pide la multitud que Él les predicaba, cuando Él anduvo aquí en la tierra, les decía que querían señales. Y Él les dijo, no va a haber señales más que con lo que pasó con Jonás, que estuvo en el pez durante 3 días y 3 noches. Amén. Perdón, es real porque tiene el nombre de la ciudad. Así Por eso es. real. Así es. Entonces, ¿de dónde viene Jonás? De la descendencia se puede decir que fueron los abuelos de Simón de Pedro. Fueron los abuelos, fue su abuelo Jonás, de su descendencia. Pero eso ya lo veremos un poquito más adelantito. Por el día de hoy hemos terminado. Amén. Gloria al Señor. Santo. Así que mis hermanos, cuando usted quiera apartarse de Dios, pues usted se puede apartar, nos podemos apartar, nos podemos olvidar. Pero recuerda que Dios lo va a volver a traer. ¿Cómo? No lo sé. Pero de que Dios lo va a volver a traer, lo va a volver a traer, porque Dios es un Dios que cumple sus propósitos. Amén. Entonces, aquellos que se han vuelto atrás y no quieren saber de Dios, Dios los va a traer. ¿Sí? ¿Cómo? De las orejas, quizás con amor, no lo sé. Pero tenemos un Dios que es tan bueno, que sabemos que lo que Jonás quería no era la salvación para ese pueblo. ¿Por qué? Porque Jonás pensaba que solo Dios, su Dios, era para ellos, no para los gentiles. Amén. Pero bendito Dios que tenemos la salvación. Amén. Bendito Dios que no se ha olvidado de nosotros y de la humanidad. Y así le damos gracias a Dios por su palabra. Mi Dios.